Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 13 de marzo de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán vernos en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Bueno, veamos qué pasó el día de ayer, no día miércoles, sino día jueves, creo que eso también pasó durante la semana. Tenemos entonces día jueves con algo de rebote en los mercados internacionales. Repuntaron en medio de la debilidad del dólar y optimismo económico. Hubo algo de repunte en el dólar después de las ventas al por menor por debajo del estimado por el mercado. No obstante, aún hay que pasar la resistencia de corto plazo para mantener esa tendencia alcista. Se mantiene algo de indecisión en los mercados internacionales que no se definen muy bien. Hay buenos datos económicos en la mayoría de mercados. Tuvimos algo de desaceleración de China durante la semana, pero tenemos estímulo monetario en Europa. Así que el mercado tiene muchas noticias y ha generado bastante volatilidad e indecisión durante la semana. Y acciones locales repuntaron en medio de compras de oportunidad y expectativa por rebote técnico. No obstante, el precio del crudo se mantiene bajo, lo cual puede hacer que ese rebote técnico no sea tan sólido. Si el precio del petróleo no recupera pronto y continúa incluso con esa tendencia bajista, posiblemente empecemos a tener algo de comportamiento lateral con leve presión bajista. Ese sería el escenario más probable si el precio del petróleo continuara bajo. Ya lo estaremos revisando. Bueno, vamos con datos económicos del día de ayer. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos bajan la semana pasada de 320.000 a 289.000. Vuelven a los niveles por debajo de los 300.000. Luego de este repunte previo, hay bastante volatilidad también en este dato. No obstante, son niveles bastante buenos que simplemente dicen la economía va por buen camino y lo que ponen a revisar a los analistas es cuándo vamos a tener el ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Ventas al por menor de Estados Unidos caen 0,6% en febrero, sin vehículos y gasolina caen 0,2%. Este fue el detonante de algo de debilidad del dólar en el día de ayer, algo de disminución en el ritmo de crecimiento de las ventas al por menor. Pese a estos datos, igual el mercado sigue con 52 y 54% de probabilidad de ascenso de tasas en julio y en octubre. Próxima semana, 13-18 de marzo, decisión tasa FED. El mercado estará pendiente del tema paciencia, también de señales sobre cuándo sería el incremento en tasa FED. Próxima semana, justo también cuando publique resultados Pacific, tendremos la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y logró bajar de 16. Importante que logre mantenerse por debajo de 16 para mantenerse alcista. Si supera de nuevo los 16, podremos volver hacia la zona de los 20-22. 16 el nivel importante para determinar si la corrección se hace profunda. Podemos volver a la zona de tendencia alcista. Mercados asiáticos cerraron la semana con repuntes en línea con el mercado de Estados Unidos. Los casos datos fundamentales continúan siendo sólidos. La producción industrial de Japón para enero se revisa a la baja del 4% al 3,7%, pero sigue siendo un buen nivel de crecimiento en la producción industrial. Y Europa inicia el día con descensos en jornadas entre fundamentales económicos. Pese a correcciones, igual se mantiene la tendencia alcista. El estímulo monetario la seguirá apoyando, pese a que los inversionistas aún se encuentran un poco nerviosos hasta que no empiecen a ver que los datos económicos logran mejorar. No obstante, los compradores han seguido avanzando, básicamente impulsados por el estímulo monetario. Y jornadas entre fundamentales económicos para el mercado colombiano la próxima semana. Tendremos ya noticias importantes, ya vamos a revisar este tema. IPP de Estados Unidos fue publicado a las 7:30, varió menos 0,5 en febrero. El mercado estaba esperando un ascenso del 0,3, así que los bajos precios del petróleo continúan generando o manteniendo la inflación bajo control. Aquí está el IPP en cifras anualizadas. El IPP núcleo también bajó a un crecimiento del 1% y pasamos a cifras negativas en la variación anualizada en febrero, consecuencia de la caída en el precio del barril de petróleo. Así que por ahora la inflación no es un problema, ya lo miraremos como que tiene en mente la Reserva Federal el 18 de marzo. Y a las 9 de la mañana tenemos sentimiento del consumidor de Estados Unidos, no se descarta que se mantenga en niveles relativamente altos. La próxima semana tenemos decisión de tasas de la Reserva Federal, proyecciones también de la entidad, nos darán que esperan del crecimiento económico y sentimiento del sentimiento, no, y datos del mercado inmobiliario. La próxima semana tendremos datos del mercado inmobiliario en los Estados Unidos, aunque seguirá siendo una semana ligera de fundamentales. También en cuanto al mercado local tendremos los resultados de Pacific Rubiales y la decisión de tasas del Banco de la República. Serán las dos noticias más importantes. Así que en términos generales los mercados internacionales continúan en lucha
entre compradores y vendedores, pero logra mantener tendencia alcista. Precios de combustibles bajos mantiene controlada la inflación. Por ahora simplemente, si el mercado toma ese descenso de inflación como la posibilidad de mantener la paciencia por parte de la Reserva Federal, las ganancias podrían aparecer en el día de hoy. De lo contrario, si el mercado se preocupa por el ascenso en tasa de interés, continuaríamos con el sesgo bajista. No se descarta que existe indecisión en el día de hoy. Vamos a estar atentos a las resistencias y niveles de corto plazo en el mercado internacional. En cuanto al mercado local, podría registrar debilidad en el rebote técnico, alguna toma de utilidad de los agentes que compraron durante la semana. El bajo precio del petróleo sigue generando dudas sobre qué tan sólido puede ser este rebote. Básicamente se mantiene ahora a $46 por barril, así que puede haber algo de indecisión en el día de hoy. Importante tenerlo en cuenta. Sigamos entonces con las gráficas, que es esto de los niveles de corto plazo para el mercado internacional. Después de la caída durante las últimas 2 semanas, la corrección del mercado después del rally previo, si logra superar los 18 es probable que volvamos al sesgo alcista. De lo contrario, si rompe los 17.800 podríamos volver a presión bajista. 17.800 para el día de hoy contra los 18. Serán dos niveles claves para determinar el rumbo del índice. En cuanto al IPSA, si hay ruptura de los 3.900, habría posibilidad de rebotar a 3.960, rebote dentro de tendencia bajista. De lo contrario, continuaría hacia 3.800. También hubo lucha entre compradores y vendedores durante la semana. Los compradores empezaron a aparecer, pero no han podido tomar control del mercado. En cuanto al índice general de la Bolsa de Valores de Lima, también permanece por debajo de los 13.000, con los compradores frenando un poco las caídas. Pero importante romper esos 13.000 para cambiar de sesgo. 13.000. En cuanto al dólar, se logró aguantar ayer los 5.90. Recordemos que el 2.590 es el soporte de la tendencia alcista. Mientras esté por encima de ese nivel, aún puede continuar a 6.70, 700. Importante el 590. El mercado apareció con vendedores con ganas de presentar una corrección, pero el precio del petróleo no los deja. De hecho, el dólar continuó ganando terreno en el día de ayer. El petróleo continúa con apertura bajista en el día de hoy. Así que no se descarta que mientras estemos sobre 5.90, 6.80, 700 continúe siendo un escenario probable. Solo la ruptura del 5.90 podría darnos espacio para una mayor corrección. El WTI cierra ayer en 47.04. Continúa la presión bajista para el commodity. Si nos vamos a las gráficas que solemos revisar de una hora, vemos claramente que la tendencia sigue siendo bajista y no ha cambiado después de salir de la indecisión. El mercado se apoderó, la tendencia bajista se apoderó del mercado y vamos en 46 razones. El dólar continúa fuerte, los inventarios continúan alto. Ahora el tema es, bueno, ¿dónde vamos a guardar tanto petróleo? La gente se está preocupando un poco por el tema de almacenamiento del commodity y porque no puedo moverlo hacia arriba hoy. Bueno, mientras estemos por debajo de los 47.30, me toca dejarlo un poco alto en el día de hoy. No sé si vamos a tener alta volatilidad, pero podría darse el caso. 47.30, solo superando 47.30 cambiaremos el sesgo. Mientras esté por debajo del 47.30, hay posibilidad de continuar con descensos a 44, 43. Ya hubo un descenso muy fuerte, no se descarta que podamos descansar un poco, por lo menos en la primera hora de negociación. Pero si no se hace descanso, igual existe la probabilidad de descenso. La tendencia sigue siendo bajista para el commodity 47.30, el nivel para anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con descensos. Fortaleza del dólar, desaceleración de China y inventarios que continúan altos siguen generando la presión bajista para el commodity. Continuamos con el precio del petróleo bajo presión, 47.30 la resistencia en el día de hoy. El euro intentó recuperar terreno en el día de ayer, no obstante hoy está en unos 0.580, sigue estando en esta zona de indecisión, aunque los compradores están tratando de aparecer. No se descarta algo de indecisión durante la jornada en un rango lateral, como el escenario más probable. Vamos con el Colcap, intentando rebote técnico en el día de ayer. Ahora coloquemos el 1260. Si él logra aguantar el 1260, hay posibilidad de continuar con el rebote a los 1300 y 1340. Sigue siendo escenario probable. Si rompe de nuevo los 1260, puede ser que nos estabilicemos un poco, pierda fuerza el rebote técnico e incluso pueda continuar los movimientos bajistas. 1260 el soporte para mantener el sesgo de rebote técnico para el mercado local. Será por ahora un rebote técnico mientras el petróleo se mantenga a niveles bajos. Vamos con Banco Bogotá también intentando rebote técnico. Si logra aguantar hoy los 56.400, aún hay espacio para los 58, 59.400. Si pierde los 56.400, el
movimiento puede ser algo lateral o volver a presión bajista. Importante el 56.400 en el día de hoy para mantener el rebote técnico. BBC se estabilizó, si logra aguantar 17, aún hay posibilidad de volver hacia los 17.80, 18.20. Si pierde los 17, la presión bajista podría volver a este activo 17 como el soporte importante para mantener esa estabilidad en el corto plazo. Lo mismo para Nutresa, en este caso los 4.580. Si logra aguantar 4.580 hay posibilidad de rebotar siempre y cuando rompa los 4.720. 4.720 contra 4.580. Si rompe el 720 podría rebotar hacia los 4.900, 5.000. De lo contrario, si no esto no sucede y rompe los 4.580, la presión bajista podría volver al mercado. Cementos Argos, misma situación, vela de onda alta con muy buen volumen, lucha entre compradores y vendedores. Nos deja el 680, 7.680 contra los 8.000. 7.680 contra 8.000, si rompe 8.000 puede avanzar a 8.500. Si pierde otra vez los 7.680, la presión bajista podría volver para el activo. De lo contrario, el escenario más probable es un lateral en esta zona. Estas velas de onda alta, velas martillo invertido, es una lucha entre compradores y vendedores, así que importante pasar los 8.000. Acá me preguntan sobre la Bancolombia ordinaria. Lo que voy a hacer es cuando hablemos de la Bancolombia preferencial, voy a colocar en la misma gráfica la ordinaria. Ya la estaremos revisando. Si empiezo a hablar de Bancolombia y no empiezo a tocar la ordinaria, por favor, recuérdame hablar de la ordinaria. Voy a llegar a olvidarme, pero pues ya tomé nota aquí. Hablaremos de la ordinaria también mientras tengamos la preferencial. Cemex Latam Holding intentando rebote técnico también el día de ayer. 13.700. Si logra aguantar el 13.700 hay posibilidad de rebotar hacia los 14.400 y 14.800. Sigue siendo rebote técnico dentro de la tendencia bajista. Si llega a romper los 13.700 se perdería la fuerza del rebote y podríamos tener otra vez debilidad para el activo. Importantes esos soportes de corto plazo. Canacol también rebotando, anunciando entonces reservas de gas. Si logra aguantar los 5.140, 5.140, hay posibilidad de continuar oscilando entre 6.000 y 5.140. Si pierde los 5.140 podría volver hacia la zona de los 4.800. 5.140, 4.800. Las zonas de soporte y la resistencia 6.000. Hay comportamiento de tendencia lateral en la mayoría de indicadores. Vamos con concreto, que no repunta, solo superando los 1.220 podría tener algo de rebote. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. Corficol, fuerte repunte en el día de ayer. Lo que era resistencia ahora soporte, 34.500. Mientras esté por encima de 34.500 hay posibilidad de rebote hacia los 36, incluso 37. Rebote técnico dentro de tendencia bajista. Sobre todo 36, 36.200 es la resistencia más fuerte. Si llega a perder los 34.500 hay posibilidad de volver hacia zona de mínimos y estar algo lateral a espera de mayor tendencia en el petróleo o continuar con nueva presión bajista. Importante los 36.500, el soporte de corto plazo para mantener el sesgo. Ecopetrol con menos volumen descendiendo a medida que el activo sube, recuperando. Recuerden que puede estar en el proceso de pullback hacia los 2.000. No obstante, mientras esté por debajo de los 2.000 la tendencia sigue siendo bajista. El soporte de corto plazo serán los 1.840. Mientras esté sobre 1.840 aún puede recuperar hacia los 2.000. Si llega a perder los 1.840 puede descender de nuevo a los 1.750 como soporte. 1.840 para mantener el rebote técnico. Si lo pierde podría volver a tener presión bajista. Hoy estaremos muy atentos al soporte, básicamente porque el petróleo continúa débil en este momento, 45.96. Empresa Energía de Bogotá también recupera en la zona de soporte del 1.550-1.600 y tenemos el 1.680 como resistencia. Continúa igual el escenario lateral para Empresa Energía de Bogotá sin cambios por ahora. Simplemente esta zona es la zona de soporte más fuerte. Construcciones El Cóndor no ha marcado precios desde el 6, no actualizaremos niveles en el día de hoy. Y Enca marcó precio en el día de ayer, se mantiene entre 11.6 y 13 dentro del lateral sin mayores volúmenes, sin tendencia definida. ETB 4.60, 4.50 como las zonas de soporte, 4.90 y 500 como la zona de resistencia, permanece también en comportamiento lateral con muy bajo volumen, sin tendencia definida. Éxito 23.200. Aparecieron compradores dejando tipo vela martillo invertido, no con mucho volumen. Si rompe 23.200 puede rebotar hacia 24, 24.200.
Si no logra superar el 23.200, la presión bajista podría continuar para éxito. Importante ese 23.200. Vamos con Grupo Argos, velas de indecisión, martillo invertido, vela de onda alta. Esto es un doji piernas largas, así se llama la figura. 16 contra 16.500. Si supera 16.500 puede rebotar hacia los 17.400, de lo contrario puede continuar en esa zona lateral o si rompe mínimos, la presión bajista podría volver importante. Los mínimos del día de ayer, su ruptura podría generar mayor presión bajista. La resistencia para el día de hoy son los 16.400, 16.500 para dar ese rebote técnico. Lo que se vio ayer fue una lucha entre compradores y vendedores. En 1180 la resistencia. Entonces esté por debajo de ese nivel, aún puede continuar con descensos. Grupo Aval como escenario probable. 32, el nuevo soporte de Grupo Sura, también intentando rebote técnico. Mientras esté sobre 32, aún puede llegar hacia los 33.634. Pero si hay ruptura de los 32, la presión bajista podría volver importante. 32 como la zona de soporte. También los compradores intentan repuntar, pero si no, si pierden terreno sobre el 32, la presión bajista podría volver. ISA. Recordemos que estaba en el pullback, no ha podido pasar los 7.500. Si logra superar los 7.500 puede avanzar a 7.800. De lo contrario, si no logra pasar a 7.500, el descenso puede continuar a 7.100, 7.000, 6.800. 7.500 es la resistencia importante para ISA. En cuanto a ISAGENS logró mantenerse sobre los 3.000, así que sigue 3.000 contra 3.200 en comportamiento de indecisión. Si pierde los 3.000, el descenso puede ser de nuevo hacia los 2.900. Vamos de nuevo hacia mineros. El oro está en estos momentos en $1.157 la onza y mineros sigue 1.800 contra 2.000. Sigue estando en lateral. Si rompe 1.800 la presión sigue siendo bajista. De lo contrario puede recuperar los 2.000. Por ahora simplemente mantiene un comportamiento lateral. Nutresa repuntando con más fuerza por su componente menos cíclico. 23.000 la zona de soporte. Si logra aguantar 23, aún hay espacio para los 24. De hecho usemos el retroceso de Fibonacci. Desde este punto lo vamos a tomar. Puede ir a los 24 el más importante y 24.500. Solo superando 24.500 hablaríamos de la posibilidad de mayores ascensos. De lo contrario, es simplemente un rebote técnico en tendencia bajista. Y si llega a perder los 23, puede volver hacia la zona de los 22.300 y empezar a tener un lateral. Importante los 23 como la zona de soporte. Si lo pierde, vamos a tener algo de comportamiento lateral. Suele pasar que después de un fuerte descenso, si los fundamentales no cambian y no apoyan el rebote técnico, lo que tengamos es un comportamiento lateral. En este caso, los fundamentales sigue siendo la correlación con mercados internacionales, petróleo y dólar. 1.150, si logra aguantar preferencial aval 1.150, puede rebotar a 1.200. Para eso tendrá que romper el 1.170. Si no rompe 1.170, la presión bajista podría continuar. 1.150 como la resistencia de corto plazo. La preferencial Bancolombia aguanta mínimos de jornadas previas 23.750, 740. Los BAT vienen 20. Voy a colocar aquí en la parte inferior izquierda, voy a colocar Bancolombia. Quiero, como es el ticket de la ordinaria, B Colombia. Entonces voy a colocar acá en la parte inferior B Colombia. Y lo que pasa ahí es que me aparece la ordinaria. El análisis es el mismo precio, de hecho los voy a colocar en el mismo eje, sino que hay una diferencia. La preferencial suele cotizar por encima, pero el análisis es el mismo. Diferencia también importante, la liquidez. Es más líquida la preferencial que la ordinaria. La ordinaria tiene una menor liquidez, lo cual hace que las velas no se formen de la misma forma. A veces tengamos algunos saltos o días con negociación más pobre. La liquidez es más alta en la ordinaria, pero el análisis es exactamente el mismo, solo a diferentes precios. Habría que llevarlo, digamos que a los puntos claves, que en este caso sería el 23.750 y para la ordinaria serían los 23.700, pese a este pequeño bache. Así que ese es el panorama. Voy a retirarlo para no confundirnos con tantas líneas. Importante, si logra aguantar el 24.300, aún puede rebotar hacia 25, siguiente nivel de resistencia 25.600 y 26. Pero si llega a perder los 24.300, podría volver otra vez a descansar de lado o con mayor presión bajista. ¿De qué dependerá? De lo que espere el mercado, si se deja influenciar con el precio del petróleo o no. Me dicen que me salte a Bianca, gracias por acordarme. Y
tenemos entonces a Bianca también intentando rebote técnico. Si logra aguantar los 3.560, hay posibilidad de repuntar a los 3.700. Si pierde los 3.560, la presión bajista puede volver hacia los 3.400, 3.470. 3.560 el soporte de corto plazo para el rebote técnico. Existe una mayor probabilidad de perder el rebote técnico en la mayoría de activos y tenernos algo lateral. Simplemente el mercado ha dicho, vamos a caer demasiado, hemos caído demasiado. Los compradores seguirán intentándolo, pero tendrán esperando algún fundamental que les dé ese rebote técnico. Así que atentos a los soportes de corto plazo. Preferencial Cementos Argos, en este caso el 7.670, mientras esté sobre 7.670 aún puede rebotar hacia los 8.500. Si pierde los 7.670, la presión bajista podría volver. Preferencial da Vivienda, los 23.600. Si aguanta 23.600, hay posibilidad de continuar con el rebote técnico hacia los 24.800, 26. Si pierde los 23.600, la presión bajista podría volver. Preferencial Grupo Argos, 16.000 como la zona de soporte y 17.400 la resistencia. Si logra aguantar los 16.000, en el día de hoy hay posibilidad de continuar, si no la presión bajista o lateral podría volver al activo. Importante esos niveles. Preferencial Grupo Sura, el soporte serán los 32, mientras esté sobre 32 aún hay posibilidad de avanzar al 33.600. 32 sobre 33.600. Pacific Rubiales, 7.100 hasta que no supere 7.100 simplemente son descansos. Mientras esté por debajo de ese nivel puede continuar con los descensos fuertes. El activo importante los 7.100. Solo la ruptura de 7.100 podría cambiar el sesgo. No se descarta que hoy tengamos algo de presión bajista a espera de resultados y el débil precio del petróleo con $46 por barril en el día de hoy. 7.100 es la resistencia importante para cambiar el sesgo. Nos queda entonces Terpel, que posiblemente no actualicemos niveles por el tipo de oscilaciones que está teniendo, y Valorem, que sigue sobre los 3.90 sin marcar precio en el día de ayer. Entonces este sobre ese nivel aún mantiene el sesgo alcista. Así que importante los niveles de soporte de corto plazo. Mientras estemos sobre esos niveles, la posibilidad de continuar con el rebote técnico se mantiene. Si pierde esos niveles, hay posibilidad de entrar a un comportamiento lateral o de volver a la presión bajista. Importante tener en cuenta ese panorama. La próxima semana, decisión de tasas de la Reserva Federal, resultados de Pacific Rubiales y decisión de tasas del Banco de la República. Importantes esos niveles. El IPC Core de Estados Unidos no incluye combustibles y alimentos. ¿Qué factores tiene en cuenta el IPC Core? Lo mismo. Podemos analizar Bancolombia Ordinaria, ya lo hicimos. Al acercarse a épocas de repartición de dividendos, permitiría que las acciones que estén más cercanas a estos comiencen a rebotar como Ecopetrol y BBC. Los dividendos suelen generar rebotes siempre y cuando el dividendo sea alto y se pague en una sola cuota. Alto y una sola cuota son las dos condiciones para que el dividendo genere una especulación de corto plazo. No entiendo cómo ayer subieron petroleras mientras el WTI bajó. Simplemente la correlación con el resto del mercado. El mercado quiere recuperar, se va en zigzag, quiere ese rebote técnico y la generó, digamos, que arrastró a los demás activos. El mercado local a veces no es tan fundamental, sobre todo cuando están rebotes técnicos, es mucho más de flujos. El IPC Core de Estados Unidos negativo por presión IPC inferior al mes pasado. Es probable que la inflación continúe siendo controlada. Básicamente el productor permite tener precios bajos y seguir teniendo rentabilidades altas. Así que es probable que la inflación continúe en cierto modo bajo control. ¿Por qué el gobierno está feliz con el dólar alto? La verdad no sé. Él cree que el dólar no va a generar impactos sobre inflación. Creo que es más probable que sí se vea, sino que el impacto de ese dólar toma un tiempo en transmitirse hacia el producto final. Recuerden que las importaciones no se son todos los días, solemos hacer importaciones, las compañías hacen importaciones grandes, posiblemente trimestrales, lo cual hace que tengamos un rezago en la transmisión de los precios finales más altos por importados en el dólar. Se habla mucho de alimentos, pero también recordemos que los alimentos tienen muchos insumos importados que pueden estar cambiando de precio. Así también tenemos una deuda externa que ya supera los 100.000 millones de dólares y que la deuda externa ya no vale lo mismo en pesos, sino que vale mucho más, tanto para el gobierno como las empresas. No considero, dice que es bueno para unas cosas, sí, es bueno para las compañías exportadoras que pueden ayudarle a hacer frente y a desarrollar de nuevo la industria. Los que se volvieron comercializadores e importadores pues, deben estar pensando ahora otra vez en industria local. Y el punto bueno es que la industria local tendrá que volverse a desarrollar, no obstante los bienes de capital que no producimos en el país van a ser un poco más costosos, limitando los márgenes de rentabilidad también de las compañías. Tiene su lado bueno y su lado malo. Parece que el petróleo va a llegar nuevamente al sótano. Si ocurre, puede darse que la acción de PEC termine siendo más económica que la CON, como ya ocurrió.
Recuerden que el precio no es señal de es más caro o más barato, pero todo depende de los múltiplos. Son compañías completamente distintas, pero sí, si el petróleo continúa por debajo de estos niveles y vuelve hacia los 43, 42, es probable que la presión bajista se incremente. Por favor, ISA, importante en ISA los 7500 como la resistencia de corto plazo. Por favor, me repite Canacol que no lo escuché. Soporte 5100, 4800, resistencia 6000, posibilidad de comportamiento lateral con leve presión bajista de corto plazo el más probable. ¿Cuál es el piso más probable bajista para PREG y Ecopetrol? Mientras estemos en tendencia bajista, la frase que se usa es en tendencia bajista los soportes se rompen. Hasta que no tengamos un cambio de fundamental, por ahora, si hay ruptura de los mínimos previos, el descenso puede ser hacia 1640 en Ecopetrol, si hay ruptura de mínimos previos y los mínimos anteriores cercanos a los 5000 para Pacific. Si no logra romper pronto los 700, son los escenarios probables. Si la uso vota el paro a partir del lunes, ¿afectaría a Ecopetrol y a otras petroleras? Creo que el tema de paro para petroleras es ilegal, es anticonstitucional por lo sensible del sector, así que por ahora no vamos a tener en cuenta el tema del paro, seguiremos bajo la correlación del precio del petróleo, pero en caso de darse sí, la presión bajista podría afectar de nuevo. Podría repetir preferencial da vivienda, el soporte preferencial da vivienda es el 20, creo que colocamos el 23.700, 23.600. Mientras aguante ese nivel puede continuar con rebote técnico, si no lo perdería. Importante ese nivel, el rebote técnico puede ser hasta los 24.800, 26.200, 26. Son niveles tentativos de rebote técnico. E ISA, los 7.500, solo superando 7.500 anularía la presión bajista, de lo contrario continúa bajo esa tendencia. Bueno, muy atentos al precio del petróleo, posiblemente hoy tengamos algo de indecisión y debilidad por el bajo precio de cotización de este commodity. No obstante, importante, los soportes de corto plazo van a mantener la posibilidad de rebote. Si se pierden, podríamos tener un lateral o una presión bajista adicional. Si una petrolera se acoge a ley de quiebras, ¿qué efecto tiene en la acción? Posiblemente tengamos un descenso significativo en la cotización para después estabilizarse y volverse algo lateral. Suele ser el comportamiento que pasa ante una ley de quiebras en acciones, tanto en capítulo 11 como lo que pasó alguna vez en los 90 con el mercado local. Bueno, muy buen día, atentos a sus soportes de corto plazo y la correlación con el precio del petróleo. Muy buen día para todos, nos vemos el lunes.